Cuantos más gatos tengas, más vivirás. Si tienes 100 gatos, vivirás 10 veces más que si tienes 10. Algún día esto se sabrá y la gente tendrá miles de gatos. Es ridículo. Esta es la frase con la que iniciamos, es de Charles Bukowski, pero no la conocía. ¿De dónde es, Kenia? Tú me la diste. No, o sea, él la dijo. O sea, es una declaración que él dijo. Ok, pues no le faltaba razón porque hoy día está de moda tener gatos, sí. Muchos gatos, ¿verdad? Todo el mundo dice que es la loca de los gatos, yo creo que más bien todos estamos locos. Yo soy alérgico a los gatos, no tengo gatos, pero llegué a tener 7 gatos. Wow. Y hoy tenemos de invitado a propósito, en chelas y bandas, ¿verdad? A Vince de los Rebel Cats. Así, bravo, amigo, ¿cómo estás? Milagro. Ya sé, caray. Hablando de gatos y pues entonces yo también he tenido creo que gatos toda mi vida. O sea, eres team gatos, los perros sí, no. Toda la vida, o sea, cat people, y sí es cierto que ahorita están muy de moda los gatos. Yo recuerdo, no sé, en la secundaria mucha gente hasta le hacía muchas maldades a los gatos, uh-huh. O sea, vecinos y como amigos de la infancia. Yo, ¿qué te pasa? O sea, era como... Y como que había ahí una cosa muy, muy rara con los gatos. Afortunadamente, creo que eso ya quedó atrás. Y pues nada, qué bonitos son los mininos. O sea, tú te identificas con los gatos totalmente así de que independientes y medio huraños. No huraños, más bien flojos. Duermo demasiado. Sí. Entonces yo creo que por ahí me identifico. Y aparte como que siempre son como que tienen un estilo, como una personalidad que no tienen muchas razas de perros, ¿no? Que siempre los perros son un poco más, ¿no? Como más... hiperactivos. Más hiperactivos, como más inocentes, como... Los gatos son un poco más como... calculadores, como, ¿sabes? Como muy sigilosos y caminan como con otro estilo. Entonces, no sé, yo creo que por ahí. Otro día estaba viendo un TikTok, no sé si sea cierto, pero ya ves que también TikTok tiene muchas cosas que son fakes, ¿no? Y que están preparadas. Pues, son las redes. Pero dicen que si haces, o sea, si trazas un cuadrado en el piso, que los gatos tienen algo que les hace querer a fuerza dormir en medio de un cuadrado. Entonces, si tú le haces un cuadrado perfecto con un gis, el gato va a ir y se mete y se duerme ahí. Okay. Y entonces en el TikTok era uno de esos tantos retos que ya sabes, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y entonces un brother, o sea, hizo... Pero alguien que conozco, o sea, sí, es alguien que conozco que estaba haciendo el dueto con el TikTok original, que era gringo, bla, bla. Y hizo un cuadrado. Un cuadrado con masking tape, así en el piso. Y sí, o sea, acercó al gato al cuadrado y el gato naturalmente se fue y se echó en medio del... Y dije, órale. Sí funcionan los cerebros muy, muy diferente, creo, de los perros a los gatos. ¿Y este amor por los gatos, de ahí viene el nombre de Rebel Cats? Sí, bueno, esa es una parte. Otra parte es obviamente por esta tradición del rockabilly, ¿no? De que, pues bueno, somos felinos, los rockabilly. Digo, si quieres, al ratito lo cuento, o de una vez, porque mucha gente no sabe cuál es la relación entre los felinos, digo felinos en general, porque hay muchas bandas entre panteras, leopardos, como Tiger Army, etcétera. Los Stray Jackets. Bueno, los Stray Cats. Los Stray Cats, perdóname. No, y con los Rock Cats y los 13 Cats y Head Cats. Sí, y Rebel Cats. Pues bueno, todo esto viene porque en los años 50, entre la juventud, se utilizaba un calo que era, ahora como decimos, vato, güey, no sé, carnal. Antes se decía cat, ¿no? Entonces, entre la banda, entre los chavos, se decían como en lugar de guy, buddy, pal, o sea, homie, friend, homie, se decían, hey, cat. Y esto es muy evidente en canciones de todas las grandes estrellas del rockabilly, desde Elvis Presley, Carl Perkins, Jim Vincent, etcétera, etcétera, ¿no? A Elvis, de su apodo antes de convertirse en la gran estrella del rock and roll, su apodo era el Hillbilly Cat, ¿no? Cuando andaba de chofer. Carl Perkins, por ejemplo,
su grito de guerra cada que iba a empezar uno de sus solos de guitarra impresionantes, decía, hey, let's go, cats. Entonces viene como por ahí. Hay otras bandas que por ahí como que no conocen esa parte de la historia y dicen que pues otras cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, esa es la verdadera razón por la cual en el rockabilly pues sabemos tantos felinos desde hace muchos años, ¿no? Es curioso porque ahorita yo no sabía del todo la historia, pero tiene, o sea, ahora que está poniéndose de moda otra vez el metal por Stranger Things y la escena, ¿no?, de Master of Puppets. En el metal pasa algo singular con los perros, por ejemplo, ¿no?, que también hay como muchos referentes a los perros. Pero más allá de eso, los caifanes. O sea, ¿por qué la palabra caifán? Yo había leído alguna vez en una entrevista, y lo decía Saúl, que cuando él era niño y su mamá lo llevaba al mercado, que era aquí en la Colonia Guerrero, además muy cerca de donde estamos grabando el podcast, veía unos tipos pues que eran como entre cholos pachucos recargados en los muros, y que le preguntaba, oye, mamá, porque además la mamá de Saúl murió muy joven, muchas de las canciones primeras de Caifanes están inspiradas en su mamá. Y le preguntaba ya por qué, quiénes son esos tipos, ¿no?, que están ahí recargados, y que la mamá le decía, no te les acerques, son los Caifanes. Y eran Caifanes porque caen fine, ¿no? Porque caen bien, porque eran como los cool, como los buena onda. Y esa es la raíz de la palabra. Hay una película, Los Caifanes, con Oscar Chávez. Y que aparte aquí también hay una hamburguesa que justamente tiene toda esa historia de los Caifanes. Okay. Con el nombre Caifán, ¿no? Y yo ya así de que, también los hipsters vienen de un saludo, que también se decían en los clubs de jazz. Sí, cuando empezaron era así de que hip, en vez de saludarse era hip, 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 y se les quedó hipsters. Hay un montón de referencias. Son apasionantes. Pero está increíble, o sea, justamente esto va mi pregunta, ¿por qué crees que tienes que rescatar este género, el rockabilly, lo que es el rockabilly? Porque realmente creo que no hay muchas bandas. Ustedes son una de las más importantes en Latinoamérica. Pues yo creo que más que rescatar, y también, me han preguntado en entrevistas y todo eso sobre por qué tocar un género retro, ¿no? Entonces, pues lo que les digo, y a propósito de la pregunta, yo creo que no estoy rescatando, y yo creo que tampoco considero que sea un género retro, porque vaya, a una banda de punk contemporánea no se le dice que es una banda retro, a pesar de que el punk se hizo en los 70. Una banda de metal no es una banda retro. El metal viene de finales de los 60, ¿no?, principios de los 70. Entonces, no creo que esté rescatando nada. Tampoco considero que sea una escena o un género retro. Yo creo que empezó en los 50 y de ahí tuvo un paréntesis. Estuvo como dormidito ahí un ratito. En los 60, a finales de los 70 fue que viene el revival del rockabilly fortísimo en Europa. Todo esto, la explosión fue en Inglaterra y de ahí se esparció por toda Europa. Incluso, curiosamente, los Stray Cats no pegaron, no se hicieron conocidos en Estados Unidos, sino se hicieron primero muy populares en Europa. Y de ahí ya con disco fueron a Estados Unidos a reventar y a regresar el rockabilly a los festivales como a Woodstock, a regresar el rockabilly a la tele, que sus primeros videos prácticamente nacieron junto con MTV, y pues a las revistas, ¿no?, a las listas de Billboard. O sea, ellos son como la banda más importante pues del neo rockabilly, ¿no?, que surge este género que combina la estética de los años 50 con la estética de los años 80, ¿no? Entonces, ahí pasó algo muy interesante. Entonces, cuando empezamos Rebel Cats, mi papá y yo, Vincent Van Rock, yo en el 2005, un poquito antes, yo creo por ahí del 2003, 2004, fue que, bueno, para un poquito del contexto, ahora tenemos Wikipedia, Google, YouTube, Spotify, etcétera, 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 ¿no? Antes, por ahí del 2003, 2004, 2005, pues apenas había y Hi-Fi y MySpace. O sea, realmente era complicado conseguir discos, información, literatura, o sea, vaya, ¿no?, conocer las historias, de dónde venía como todo esto. Entonces era muchísimo de estar rascándole, investigándole, y fue gracias a MySpace que aprendí muchas cosas. Y fue cuando me di cuenta que existía una escena contemporánea
fuerte, importante en Europa, en Estados Unidos, que había festivales grandes, que había infraestructura, que había marcas, que había bandas o artistas todavía cantando y grabando discos, artistas de los años 50, que todavía también seguían bandas del revival de los 70 y 80, que también en los 90 estuvo muy fuerte y que había bandas, pues vaya, de mi edad, ¿no? En ese entonces estaba yo en la universidad, estudiando diseño en Bellas Artes y entonces dije, no, pues, oye, papá, tenemos que hacer que esto pase en México. O sea, no puede ser que no haya, que no esté pasando ya no en México, en Latinoamérica, ¿no? Entonces dije, tenemos que hacer que pase, tenemos que no regresar aquí en México el rockabilly a la tele, a los periódicos, a las revistas, a la radio, porque realmente no hubo rockabilly en México. O sea, no hubo una escena fuerte. Se hizo un rock and roll a la mexicana a finales de los años 50, a principios de los años 60, pero fue un rock and roll a la mexicana que nada tiene que ver con el sonido real del rockabilly. Vaya, a lo que voy es que no hay ninguna de nuestras bandas que suene algo parecido a Johnny Cash. Claro. ¿No? Entonces digo, vaya, tomando en cuenta el rockabilly como un género muy concreto, ya cuando fue el revival fue Ronnie Weiser, que tuvo una disquera, un fanzine, y que fue de los grandes impulsores del neo-rockabilly. Dijo, vamos a llamarnos rockabilly porque los hippies encargados de decirle a todo rock and roll, ¿sabes? O sea, pues sí, o sea, de que Jimi Hendrix, rock and roll. No, el rock and roll tiene, o sea, ciertos cánones, ciertos parámetros y esto ya está más allá, vaya, es una especie de post-rock and roll que, vaya, ya no suena a Chuck Berry y Elvis Presley, ¿no? Entonces dijo, vamos a llamarnos rockabilly a los que nos gusta la ropa vintage, ¿no? El diseño en general, ¿no? Desde el diseño industrial, muebles, autos clásicos, ropa, tatuajes, arquitectura, tipografías, o sea, vaya, me refiero al arte y el diseño en general. También, por supuesto, la música de los años 50, no solo el rockabilly, sino también el rock and roll, el doo-wop, el rhythm and blues, el honky-tonk. Y pues vaya, que mucha gente en ese momento dijo, esto es un estilo de vida, y vamos a juntarnos y vamos a hacer festivales y vamos a poner a grabar. Esto hizo Ronnie Weiser en aquel momento. Vamos a poner a grabar a los campeones sin corona de los años 50, ¿no? Y entonces, nada, esto es lo que mi papá y yo quisimos hacer hace pues ya 17 años que empezamos Rebel Cats. Y pues nada, ahí la llevamos. Creo que uno de los grandes ejemplos o de la manera en la que nos damos cuenta que ahí va la chamba, que no hemos terminado, que hace falta mucho, es de que le hemos podido llegar a otras generaciones y de que incluso ahorita esta generación de Rebel Cats, esta generación de niños que nos acompaña, pues bueno, llegaron a tocar ahorita Rebel a los 17 años, 18, 23, o sea, somos... Josué estaba por ahí, entró ¿no? a los 17 años, su hermano entró a los 19, o sea, quiere decir que ahí va, ¿no? Que le está llegando el mensaje a estas nuevas generaciones para que lo conozcan, ¿no? Que eso es otra alternativa. Digo, lamentablemente, como dices tú, no hay tantas bandas. A veces sí las hay, pero pues ha hecho mucha falta de compromiso en la escena rockabilly, mucha seriedad, profesionalismo, y pues digo, lamentablemente es que no ha podido subir la escena porque llegó un momento en el que nosotros estuvimos jalando, y si nosotros pues estamos como por ahí, imagínate, los demás estarlos jalando para hacer cosas y pues no, esa falta de constancia es la que ha hecho que no sea rockabilly una escena como lo que pasó a lo mejor con el ska, ¿no? De repente había muchas bandas y muchas muy populares, todas, la mayoría de las que conocemos actualmente estuvieron en disqueras transnacionales, o lo que pasó con el punk melódico, ¿no? Que también de repente fue una escena muy importante. Obviamente, tanto en el punk melódico como en el ska, digo, por mencionar un par de géneros, se quedaron como los necios, y les está yendo muy bien, ¿no? Entonces,
pues bueno, creo que es eso, ¿no? La razón por la cual a lo mejor no hay tantas bandas, pero afortunadamente es que hemos, pues gracias a estar en los festivales más importantes y en las revistas, en los programas de televisión o en los medios también más importantes, en la radio, es que la gente a lo mejor no se clava, pero lo conoce y le gustan las canciones, ¿no? Hay mucha gente, yo disfruto, por ejemplo, ahorita mencionabas el metal. Me gusta mucho el metal y no por eso voy a estar con el cabello largo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que pues ahí va. Todavía falta mucho y pues todavía hay Rebel Cats para rato. ¿Nunca te peleaste con tu papá por Todos música? Los días. Pero por música. También. Es que, o sea, muchísimo. por música uno normal. O sea, yo no me peleo con mi papá por música, pero no entiende absolutamente nada. Yo también. O sea, yo sí me peleo con mi papá por música mucho. Okay. Sí, porque siempre aplican la de que, ¿tú por qué escuchas eso si era de mis tiempos? O cosas. A mí mi papá me dice eso. Obviamente a ti tu papá te lo inculcó. Sí, bueno, acá discutimos porque Rebel Cats originalmente, yo quería hacer una banda de psychobilly. Entonces el psychobilly, que es un género que nació en 1980 en Inglaterra, esta mezcla, muchos dicen por ahí que entre el punk y el rockabilly, no, yo creo que más bien es entre el horror punk, y el rockabilly, porque el contenido de las letras en aquel momento y todavía... Tiger Army sí es psychobilly, ¿no? ¿O no es psychobilly? Fíjate que ellos, mucha gente, varios autores y muchos fans los consideran gothabilly. Ok. Precisamente porque... pues el psycho, mucho del contenido de las canciones es pues todo, bueno, la mayoría de las canciones hablan de películas de serie B-movies, horror, sangre, violaciones, o sea, son letras fuertes, son letras muy gore. Incluso hay letras que hablan acerca de feminicidios, o sea, son cosas, o sea... películas de horror al ritmo de rock and roll. Eso es el psychobilly. Y palabras altisonantes, ¿no? O sea, y siempre era como groserías que pues obviamente en una canción de rockabilly en los 50s lo olvidas de escuchar una palabrota, ¿no? Una palabra altisonante. Entonces, por eso es que Tiger Army tiene otro tipo de contenido, como, ay, qué triste estoy porque soy un fantasma y no puedo, mi novia, no me puede ver, o sea, es que es como que tiene otra sí es como más goth, como más darky, no tan psycho. Me encantan y aparte son grandes amigos ahora y pues peleamos, ¿no? En algún momento porque yo quería hacer psychobilly, ¿no? Entonces mi papá dice, no me gustan las películas de terror, no quiero hablar con groserías, no quiero hablar de sangre, no quiero hablar de, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces, si no quieres, pues sigue con tu banda de covers de rock and roll, yo empiezo a buscar. Pero, pues no había así, vaya, un contrabajista, ¿no? que sí realmente pudiera tocar. Amigos tenían como tololoches y pues ahí como de adorno en sus cuartos y medio ahí le jalaban las cuerdas. ¿De dónde eres? O sea, ¿de qué parte de la ciudad eres? Nací en Tlatelolco, pero casi enseguida me fui a Lindavista. Entonces, pues, toda mi niñez realmente fue en Lindavista. Ok, es que para tener el contexto de que allá no hay músicos de... obviamente esto ya te estoy hablando de que tenía que ir con un amigo por Villa de Cortés, otros amigos estaban en el Rosario, entonces otros por aquí, por Santa María de la Ribera, o sea, no, realmente en Lindavista, no, pues todo el mundo era muy mi rey, o sea, muy fresa. Y entonces sí, mi papá como que siempre le ha hecho como muy el feo, ¿no? O por ejemplo el punk se le hacía muy básico, muy como monótono, y así, o sea, sí, siempre hemos como medio ahí tenido ciertos roces. Ahorita lo que estamos haciendo, lo que estamos componiendo y a punto de grabar, es algo que yo, pues, desde que empezamos y desde toda la vida he querido hacer. Como que ya después de 7 discos, dije, creo que ya es momento de llevar a Rebel como por otro lado. Entonces ahorita estoy componiendo y haciendo horrorbilly, ¿no? O sea, que sin ser psycho, o sea... bueno, y es que justo, ¿no? Estaba yo buscando músicos y dije... Y luego también guitarristas, pues menos, ¿no? O sea, si no encontrabas contrabajistas, menos buenos guitarristas que supieran tocar rock and roll, ¿no? O que conocieran realmente. Y entonces fue de... pues voy a tener que hacer la banda con mi papá. O sea, y tratar
de hacer, pues, justo, ¿no? Como este horror Billy, ¿no? Que sin llegar a ser psycho, sin llegar a hablar de cosas como más gore, ni tampoco con groserías, ¿no? La primera canción que escribí fue El Hombre Lobo Adolescente. O sea, como esta canción pues iba para Psycho Billy, ¿no? Pero pues, puede ser un horror Billy, ¿no? Y de ahí que mi papá empezó a componer, yo también, haciendo como otro tipo de canciones, muy, muy pegadas, digamos, al contenido de las canciones de rockabilly tradicional, y también con un lenguaje, pues, vaya, como pues contemporáneo, ¿no? Porque de repente mi papá salía como que, es que las chamacas, no sé qué, yo no, o sea, esto está padre, o sea, para los locos del ritmo en 1958, pero ahorita se ve como raro, o sea, sí, se ve como chamaconos. Digo, no, o sea, somos medio, o sea, tampoco vamos a decir güey en una rola, pero tampoco chamaca, ¿no? O sea, ni no sé. Y así fue, o sea, sí realmente peleamos. Reventón. ¿No? Reventón creo que todavía Reven sí, todavía. o sea, Reventón sí lo Reven es de 30 para arriba, ¿no? O sea, sí. El Reven. Ya menos de 30 también Sí, ya sí, Reven sí, ya sí. le suena. Total. Ajá. Entonces sí, siempre, o sea, no solo peleamos todo el tiempo, sino que, digo, porque así es su carácter, así es el mío y nada, pero, y mucha gente se sorprende de ver cómo nos peleamos y cómo en un parpadeo ya estamos como ya echándonos una chela y tocando y como si nada, y ¿cómo? Pero se acaban de, Sí. o sea, Sí, pelear soy. horrible, o sea, Sí. pues, no sé, pues así es el carácter, la personalidad de cada quien y pues, digo, aparte es mi papá, ¿no? O sea, no es que sea tan fácil correr a alguien de la banda o que te corran. Entonces, bueno, y aparte pues somos socios y componemos juntos. Entonces, bueno, pues ya es mi papá, entonces, pero sí, peleamos por música. Y ahorita, justo, mi papá como que también dijo, sí, la neta es que ahorita, seguir haciendo rolas con una vuelta de blues, ¿no? Y tan, tracatán, pam, como que dijo, híjole, también ya vamos a hacer como otras cositas, obviamente con toda la esencia de Rebel Cats, pero sí como con esto que le tenía tantas ganas de hacer como horror Billy. Ahorita que mencionaste las películas de terror, ¿cuál es tu película de terror favorita? Ay, no sé. Pero sí te puedo decir cuál fue la primera que vi que dije, wow. Y fue muy curiosa la historia. Yo creo que para mucha gente del psychobilly, incluso del metal, del horror punk, o simplemente fanáticos del cine de horror, yo creo que uno de los primeros acercamientos que tuvimos todos fue Scooby-Doo. Creo que no, Sí. yo creo que, o sea, cuando vi Scooby-Doo y ¿qué otra? Eran una que pasaban todavía en Imevisión, ¿te acuerdas? Hijo, era Los Pequeños Monstruos, que en inglés se llama, bueno, también los Groovy Ghoulies, como muchas caricaturas que fueron como ese primer acercamiento como con los monstruos, con los personajes, no solo de la literatura, sino de estos personajes que llevaron a las películas de Universal, ¿no? Todos los Universal Monsters, ¿no? Sí. Frankenstein, Drácula, Momia, etcétera, ¿no? La criatura de la Laguna Negra, etcétera. Entonces, pues por ahí fue como el primer acercamiento y a mi papá como que le preocupaba, como que decía, ¿por qué se la pasa dibujando hombres lobo, calaveras, Dráculas, el castillo de Drácula, así en el kinder, ¿no? Y entonces, pues bueno, y me acuerdo que mis papás, pues bueno, salían, me dejaban con mis abuelos, ahí en Tlatelolco, y aquella película que dije, wow, fue Poltergeist. Ok. Y entonces fue de que, le voy a cambiar porque... Y todavía no empezaba, creo que la serie, o ya había terminado la serie de mi abuelita, que veía una que se llamaba Camino al Cielo. ¿No te acuerdas? ¡Qué horror! Sí, me acuerdo. Bueno, sí, en esta época de ¿Era serie o telenovela? No, era una serie. Era una serie. El Camino al Cielo era de un señor de barba, de gorra, que se le aparecía un ángel. Okay. Pero además no era ni siquiera una... O sea, no se llamaba así. O sea, porque en ese momento todo lo doblaban, ¿no? Entonces era a continuación, no. Camino al Cielo. Pero se llamaba de otra manera. O sea, estoy seguro que no se llamaba así. Sí, seguro. Sí, no, en aquel tiempo de viajeros en el tiempo, ¿sabes? Bueno, mis dos primeros acercamientos fue
que curiosamente me dio miedo Chiqui Drácula, me acuerdo, porque estaba chiquilladas. Y me dio miedo y le dije, no, cámbiale. Entonces le cambia a Poltergeist. Y la Poltergeist fue la que dije, órale, mi abuelita, ¿en serio? Oye, pero vas a tener pesadillas. No, déjala, por O sea, ¿no te dio miedo esa y no, te dio miedo Chiqui Drácula? No, ver al árbol, cómo empieza el árbol así a moverse. Y me dije, wow. Y también más o menos en la misma época, en esos días, en ese tiempo... Me acuerdo mucho de The Forbidden Zone, de la versión ochentera, de la dimensión desconocida. ¡Wow! Me volaba la cabeza, era casi, era demasiado conflicto, así como no entendía muchas cosas y me quedaba choqueado. Y yo creo que es por ahí como de que empecé con todo ese asunto. Y luego, era el Black Mirror de... Ándale, de la generación X y anterior. Cierto. Y bueno, también cosas como divertidas, como ¿te acuerdas de la película de Michael J. Fox, de Teen Wolf? Ah, sí, claro. Sí. Y de que hicieron una caricatura, además. Entonces, por ahí, pues, viene, obviamente, la del Hombre Lobo Adolescente, viene por ahí, que aparte también hubo una de Universal Pictures, que era I Was a Teenage Werewolf, y, bueno, pero, pues sí, por ahí. Ok. Esas eran las que... Pues bueno, fue como ese primer acercamiento y... O sea, ya no te aventaste Lobo Adolescente. No, o sea, sí. O sea, bueno, pero el remake ya no. Sí, claro. Okay. Oye, para seguir en ese tema, porque es buena la pregunta que hizo Kenny, ¿no sientes que en ese sentido el cine de terror contemporáneo como que desmerece porque ya todo se apuesta hacia el salto? ¿No? Va caminando en un pasillo y sabes que en algún momento algo va a pasar que te va a hacer saltar de la... Pero falta historia. Bueno, no sé, ese es como mi punto de vista, porque me gusta mucho también el cine de terror. Y creo que desde... O sea, a lo mejor Los Otros me parece una gran historia, pero ya me cuesta mucho trabajo encontrar, por lo menos del lado de Estados Unidos, ¿no? Obviamente que si le buscas, sí, todos conocemos una película alemana, inglesa, noruega, italiana, super underground, claro que sí. Pero digamos que cuesta trabajo encontrar una buena historia que más allá del... Es que tienes tu nombre. Scar Jones. Exacto, sí, pero y le pusieron otro todavía, tengo la palabra aquí. Tengo idea. Los slashers de repente pues están buenos, pero siento que sí falta como una trama con conflicto, no sé, como con... O sea, la profecía. Pero ¿no crees que también es porque ya todo está muy visto? O sea, es muy predecible ya las películas de terror. Algunas, yo creo que sí. Y de repente creo que son predecibles, ¿no? Es como justo, ¿no? Ya das el brinquito, ay, joder, ¿no? O al final creo que te la pasas bien, te atrapa la historia, no ves al espíritu chocarrero, al fantasma, al monstruo, a la bruja, no, ya al final de repente te sale como un CGI, como de, oh no, me hubieran dejado así imaginármela, ¿no? O sea, como, y también creo que hay cosas bien chistosas, que hay películas clásicas que son momentos que son como... A mí, por ejemplo, el Exorcista, que de repente en la sombra se ve una cara, pero solo está ahí, ¿no? Que era el demonio... ay, se me fue ahorita el nombre. Y que sale una cara, pero todo... O sea, y está la escena, pero solo se ve ahí una cara y lo que sigue, ¿no? Y era de... Porque hay una cosa ahí, ¿no? ¿Sabes? Creo que hasta es más perturbador de que esto es como ay, joder, ¿sabes? Pero también creo que tiene que ver con volver, no sé qué piensen, volver como a los miedos primarios. O sea, había una división entre la literatura de Lovecraft y Edgar Allan Poe, ¿no? Y normalmente se decía que Poe apelaba a los miedos internos y Lovecraft a los externos. O sea, las de Lovecraft siempre eran criaturas, monstruos, etcétera. Y lo de Poe era enterrado vivo, no sé, te meten en el calabozo, o sea, como que el corazón abajo de la, ¿no? Sí, la calavera que no encuentras. Entonces,
o sea, mi referencia, por ejemplo, es una película que está inspirada en un cuento de Stephen King, que además Stephen King me parece maravilloso, por lo menos el Stephen King de los 80s, mediados de los 90s. Me parece y más de los libros, ¿no? Que de las películas. No muchas todas películas han sido son muy tan bien buenas. logradas. No todas. Inclusive la que él dirigió es pésima. La del perro, ¿cómo se llama la del perro? Cujo. Es una Le locura. dicen los gringos, ¿no? Sí, bueno, es una locura. ¿Sí? A mí yo se la me primera vez hizo- que la vi también la vi muy niño. O sea, de que Canal 5, ¿no? O sea, y me causó así, dije, güey, ¿cómo ver? O sea, jamás me imaginé que realmente se iba a tratar de una película de terror, ¿no? O sea, todavía, o sea, de que no sabes quién es Stephen King, ¿no? O sea, estás muy niño y no sabes como todo el background y todos los libros y todas las películas de aquella época. Entonces sí fue de, ¿cómo, güey? Pero es que están ahí y te empiezas a jalar los pelos. Es que eres muy gato. Tal Por vez, eso te dio tienes miedo. razón, tienes razón. Pero es que hay una, la que quería mencionarles, es una que no es muy conocida, se llama La Maldición Gitana. Caray. Y no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero se trata de un abogado que es muy gordo, ¿no? Tiene obesidad mórbida casi. Y entonces él un día defiende a un cuate que atropelló a una gitana y la mató. Y él es su abogado, lo defiende y hace que el que la atropelló salga libre. Entonces el gitano, que es como el viudo de la que mataron, lo maldice, le echa la maldición gitana. Y entonces a partir de ese día el brother empieza a enflacar. Okay. Pero así no puede pararse, él come, se atasca y cada vez está más flaco, hasta que ya está así como Locura, en huesos. sí, wow. Y yo me acuerdo que cada vez que la veía me angustiaba mucho. Sí. Y es el regreso al miedo, o sea, es el miedo a adelgazar, es una tontería, pero como te lo plantean en la película es terrorífico. Ay, justo ahorita qué bueno que mencionas lo de adelgazar, porque aquí no vamos a adelgazar, vamos a engordar, como dices, con la comida de Indomita. Yo he tratado desde hace 39 años. Tú traes la maldición gitana. Yo traigo. Yo creo que sí. Mira, van a pasar a explicarnos que vamos a botanear, ¿no? Ok. Hola, gracias. Tenemos unos panchitos que los servimos en una cama de chucrut, con un toque de mostaza que hacemos aquí, y la barbecue. Los panchitos son trozos de tocino y la barbecue casera. Ahí tenemos un poquito picosa, pero también tenemos los jalapeños rellenos de huitlacoche con requesón envueltos en tocino ahumado. Son una delicia los dos. Para empezar a botanear está bien chido. Y es esa digo dualidad. que primero porque por si te enchilas ya después puedes le bajas rematar con algo dulce. Esa es Picante, entonces. Venga el líquido. la dualidad de lo que estaban hablando de Lovecraft y pum, ahí está en esa remembranza. Y las chelas que están degustando hoy es una chela de cervecería Cosaco, que es una Hazy IPA con guayaba. Tú estás tomando una Pilsner de cervecería Charro, esas notas frutales un poquito no muy marcadas por el lúpulo, pero es muy refrescante esa chela. Es una chela premier. Y Kenny, que no se nos queda al final, siempre pide su chela, la roja de Cosaco, que es una Red Ale, notas a caramelo, un poquito ya más densa por las 4 maltas que ocupa. No digas eso, no me balcones. No, pero que es ella la más fuerte de todas. No, ella es una de las ligeritas, todas están en un grado de volumen de alcohol bastante aceptable para seguir tomando otra chela. Vale. Yo creo que casi con cualquier chela pasa eso, ¿no? Sí. Para terminar un poquito mal. Les dejamos y prueben los alimentos, ¿vale? Gracias. Gracias, Oscar. Gracias por nada. Ahorita ahorita me acordé de lo que De la dijiste, maldición de la gitana. maldición gitana, no, que también me acuerdo de un capítulo de Dimensión Desconocida de la versión, sí era ochentera, ¿no? Sí era Sí, ochentera. la de Sí, blanco, sí. bueno, la de blanco y negro debe ser anterior. No, claro, por supuesto. Entonces- Sí, no, yo me refiero al remake. Váyalo con ¿Se lo ve que yo- ochentero o más adelante? Lo que pasa es que entonces creo que ya hay como ¿Ochentera? varias. Yo creo que sí. Yo soy de le temes a la oscuridad también para era buena, acá. a mí Que también me era muy tocó. buena, A mí yo también soy me súper tocó. Pero yo soy de ahí para acá. Sí. También me tocó, por supuesto, yo creo que es en la primaria y secundaria. Pero bueno, hay un capítulo justo de esta ansiedad, de este terror psicológico y de eso. Que no estás viendo sangre, que no estás viendo monstruos, que no estás viendo justo, no sé, brujas, no sé. Descuartizados. Fantasmas. No es un demonio, es un ratero
que se mete a un centro comercial y quiso como quedarse escondido para pues poder arrasar y meterse a las tiendas, ¿no? La pícara soñadora versión Anda, sí, yo creo que sí, algo así. ¿Sabes qué novela es esa? La pícara. Es una novela como de los 90. Sí, de una chavita que vivía adentro de un centro comercial. Y aparte, pero que en lugar de desearse era Zares. Era Zares. Sí. O sea, es como la película de Natalie Portman, la del Walmart, en donde tuvo a su bebé y... Esa es posterior, pero sí, es la misma. Pues sí, tiene que ver con... No, incluso también con Mi novia es un maniquí. Ah, bueno. Porque este cuate igual pues está despachándose y agarra un maniquí, pues que el maniquí yo creo que está maldito. Y entonces de repente pues la mano se le empieza a hacer maniquí. Y el güey, ¡ah! Y de repente el brazo, y el medio brazo ya lo tenía maniquí. Y luego ya todo un brazo. Entonces, ya, spoiler al final. Ay, spoiler de los 80. Termina siendo un maniquí en la tienda. Sí. Y pues ya, y nada más la cara del tipo así, pues pasando sus días siendo un maniquí. Pues, está por eso creo que ha sido falta. Que no, adelante, dale. No, porque aparte es que traigo chicle para... pueden regalarte servilletas. Por eso digo que creo que hace falta creatividad, nada más. O sea, porque sí creo como que... O sea, puedes contar cosas. Hay gente que le tiene miedo o tenemos, no sé, miedo a las cosas más... A las abejas. Ah, sí. Ajá. A las cucarachas. A las cucarachas, a las abejas. No sé, por ejemplo, en mi caso, las multitudes. Y eso lo puedes convertir en una historia de terror. Sí. O sea, sin bronca. Oye, ahorita que hablaste de multitudes y historia de terror... El rockabilly en México, bueno, a mí me tocó, ¿no? O sea, lo que voy a decir, o sea, quizá ahorita me corrigen, pero tuvo un auge muy fuerte como entre 2005, que empezaron los Rebel Cats, 2010, más o menos, 2012. Sí. Y justamente en el 2010 fue cuando fue lo de las tribus urbanas contra los emos. Y recuerdo que vean muchísimos rockabilis en esa... En la gran batalla. En la gran batalla histórica de la Glorieta de Insurgentes. Entonces, quisiera saber cuál fue tu postura en ese momento. Estaba yo con mi papá. Está buenísimo esto. Sí, está muy bueno. Y tiene así pica, así como ese... que sí lo puede como probar cualquiera. Está buenísimo, comprar. No, era para eso. Era para eso. No, y aparte de decirte que este es de Indomit, a mí este es mi plato favorito. El de los chiles, ¿verdad? Sí. Bueno, no, los panchitos también, sí. Sí, pero yo más los chiles. ¿Sí? O sea, los panchitos me encantan, sí. Es que, ¿sabes qué? Creo que ya comimos tantos panchitos que ahorita ya estamos un montón con los chiles. No, pero yo desde que los probé hace ya más de un año, te lo juro que yo vengo y pido. O sea, el otro día vino a comer mi novia, por ejemplo, pero vino ella con su amiga y me dice, ¿quieres algo? Yo, unos chiles. ¿Te llevo una hamburguesa? No, unos chiles. Sí, ¿eh? O sea, comes chiles rellenos, chiles en nogada, que son unos jalapeños con tocino y ¿qué dijo Huitlacoche? Tiene huitlacoche y queso de cabra. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Palomita. Ay. ¿Qué pasó? Esa vez estábamos, mi papá y yo, en el Chopo, asoleándonos, repartiendo flyers. Fue sábado, sí. Sí. No, sí, obvio. Fíjate que un poco también. Estudiaban. Retomando lo de hace rato que platicábamos sobre qué le faltó, ¿no? al rockabilly de repente. Y mucho de eso fue el irte a solear, a volantear, o sea, como, oye, pues hay que chambear las tocadas, ¿no? Llegar a la gente ¿no? O sea, como telepatía, ¿no? O sea, si en un momento no tenemos, como support de alguna productora grande, ¿no? Si no es un show de Ocesa, si no es un show de por mencionar, pues en ese momento teníamos que estar volanteando y también en ese momento, yo como diseñador, también creo que es muy importante, o sea, la presentación, ¿no? O sea, el flyer no es lo mismo, esos flyers que se repartían antes, no voy a hablar de otras escenas, pero pues al menos del rockabilly, esos flyers en fotocopia cortada con los dientes, ¿sabes? Como pues, flyers muy chiquitos y dije, no, vamos a hacer flyers más grandes con buen papel, a color y por supuesto toda la estética, el diseño de un flyer de rockabilly de los años 50 y tal, y obviamente tuve muchos referentes
ya conforme fue pasando el tiempo y que tuve la oportunidad de investigar y de aprender muchísimo más sobre el diseño de los 50 y del rockabilly contemporáneo, pues era como bien importante. Y eso fue lo que faltó también, chamba. O sea, al fin y al cabo, trabajo. Y de repente te salen con estos discursos gastados, absurdos, infantiles, de que, biche vendido. ¿Qué? O sea, yo le tuve que chingar, disculpe por la... No, dale. Pero sí le tuvimos que fletar y de repente, en un momento, fue de que, ¿saben qué? Qué flojera. O sea, todas las bandas se están peleando entre ellos, todos se están peleando por ver quién fue primero, a quién le importa eso, o todas las bandas, sí, o sea, quién fue primero, y todos jalándose, ya sabes, como en lugar de avanzar juntos, todos celosos, envidiosos, incluso muy mediocre la escena, y dijimos, mi papá y yo, vámonos de aquí. O sea, otra vez, perdón, ya dije groserías, ya llevo media cerveza. Pero nunca dijimos que no se podía. No, vaya, lo que voy es de que, sí, como que esta gente, ¿sabes? Te detiene y no aprendes, no avanzas, ¿no? No quiere decir los pendejos te apendejan, pero sí. Pero habíamos, en un momento tuvimos que tocar con otras bandas y aprender y conocer, e incluso en cuestión de ejecución, de composición, aprendí mucho más de otra gente, de otros músicos, de otras bandas, de otras escenas, y pues para adelante, ¿no? En un momento estás tocando y como puedes, y ves que la banda que está tocando después de ti, ay, güey, ¿no? O sea, o sea, son mucho mejores músicos. Entonces, oye, vámonos al ensayo y vámonos a seguirle dando a la composición de las rolas. Entonces, sí, el juntarnos como con otra gente, creo que nos hizo crecer, aprender muchísimo. Entonces, pues bueno. ¿Y en dónde estabas? El día de la batalla de emos contra rockabilis. Que curiosamente en la universidad a mí me decían, amigos me decían, oye, es que tú eres emo. Yo, que obviamente eso fue años antes, varios años antes. Y yo digo, ¿y qué es emo? O sea, neta, ¿qué es emo? Y en ese entonces me decían que yo era emo porque antes de hacerme psychobilly, antes yo era super horror punk. Entonces traía yo mi Devilock. O sea, Devilock es este peinado que inventaron los Misfits. Los Misfits. Y entonces pues yo era horror punk y traía mi Devilock y ojos negros, mis jeans negros los pintaba con acrílico y pincel y les ponía huesos y o sea como entonces pues vaya, muchas bandas, ¿no? de aquel entonces pues, yo era, ¿no? Yo decía, yo soy horror punk y tal, ¿no? y super Misfits y tal y me decían, es que tú eres emo. Bueno, yo no sabía qué era, ya después dije, o sea, me gustaba mucho AFI, ¿no? Y de repente dije, ay, ¿por qué? Porque ya es emo, ¿no? Pues era una de hardcore y después también le entraron como al goth punk y de repente, pues de un momento a otro ya lo agarraron como la escena emo y dije, órale, va. ¿Qué emo puede ser? Después de saber qué era el emo puede ser cualquier cosa. O sea, hay muchas canciones emo de los 50, ¿no? O sea, The Cure es emo. Sí, o sea, yo soy fan de The Cure y no me considero jamás nunca emo. Yo nunca he sido tan fan de los de My Chemical Romance, por ejemplo, pero... Yo me hice fan ahorita. Ajá, sí. pero... Sí, es que se puso de moda, sí. Varios años. A mí me gustan, pero nunca he sentido... O sea, siempre para mí era como una banda de punk, así... Que no era de tu generación. Punk californiano, no sé. Sí. Ajá. Pero no, o sea, en su momento fueron muy castigados hasta que sacaron su penúltimo disco que fue Black Parade. Y en ese ya se les empezó a respetar. Fue como que, ya no son los chavitos punk. Pero sí, ya nos saltamos. Es que siempre que hablamos de música nos seguimos. Un poco del contexto. Tú come. ¿Tú dónde estabas? ¿Como en el vientre de tu mamá? En la batalla. No, obviamente yo estaba viendo las noticias y vi un amigo que era rockabilly, que le decían Galaxia en ese momento. Y yo así de que ahí está la Galaxia. Con el blogger, ¿no? Con Galaxia. ¿Cómo? No, un blogger, ¿no? No era él, o sea, era un rockabilly, qué sé yo. Ese es el de Tachas y Perico, ¿no? Ajá. Sí, no, este era todo lo contrario. Entonces salió en las noticias así de que, sí. Y yo dije, claro, ahí debería estar. Pues bueno, resulta que ese sábado estábamos mi papá y yo repartiendo flyers. Y llegaron, pues,
toda esta generación de rockabilis chavitos, que a todos los conocí con playera de Rebel Cats. Y chavitas. Y llegaron con mi papá y conmigo, vamos a madrear a los emos y tal, y todo se muy bien. Y la neta es que la mayoría pues eran chavitos pues muy flaquillos, o sea, muy flacones, y todos obviamente jugando a la pandilla y al Rebelde Sin Causa, ¿no? Que está bien divertido, pero fue un momento que mi papá primero empezó, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿qué les importa, güey? O sea, ¿quién te crees? ¿Qué te sientes? O sea, güey, madura, o sea, crece, o sea, güey, que te valga, qué pinche, güey, tú eres rockabilly, ¿no? ¿A ti qué te importa si existe no sé, lo que sea, ¿no? O sea, y nos dijeron que a mi papá y a mí que fuéramos. Les dije a todos, no vayan, qué vergüenza, la verdad, o sea, qué vergüenza, no vayan, o sea, güey, ¿por qué alguien te va a molestar a ti por ser rockabilly? O sea, ¿por qué alguien se va a burlar de ti? ¿O por qué alguien, como en aquel entonces, antes de que fuera como más común el rockabilly, ese Jimmy Neutron, ¿sabes? Como, no, ese Johnny Bravo. O sea, a mí me gritaron cosas muy extrañas en el metro Indios Verdes, como, es Elton John. Yo, ¿what? Yo creo que quiso decir alguien, pero no sé, ¿no? Como Copetón, no sé si. Seguro. Elvis Presley o Johnny Laboriel o sea, algo, pero dijo Elton John y yo creo que dijo Elton John seguro es algún rock and rollero, sino de que César Costa, etcétera, Enrique Guzmán, pero les dije, güey, ¿cuántas veces ustedes mismos han dicho lo cagantes que es que te estén chingando por ser y como eres, por vestirte, como te gusta, por tu identidad, por la música que escuchas? No lo hagas, güey. O sea, ¿no? Pues vamos a ir bueno, vayan, pero la neta, qué vergüenza. Vince viajero en el tiempo, o sea, así su discurso así de que súper adelantado el 2010. Es que no sé, así de que debería ser, ¿no? Pero bueno, y entonces mi papá y yo seguimos volanteando y regresan de la glorieta de Insurgentes. Bueno, no, ahí la verdad sí me burlé muchísimo porque les pusieron en su madre. Entonces fue de taqueos, o sea, no, así de, güey, ni digas que eres rockabilly, qué vergüenza, o sea, les pusieron en su madre. Creo que incluso en el video sale cómo tiran a una chavita, a uno de ellos le pegaron un chicle en el pelo, así en el copete, y creo que tuvo que cortarse un cacho, porque sí. Entonces fue de, güey, nada más fueron a hacer el ridículo. O sea, que los chavitos y las chavitas les pusieron en su madre. Qué vergüenza. Sí, no. Y la verdad es que creo que, no sé si fue a partir de eso, pero esa generación de chavitos rockabilly fueron como, pues, vaya, los que empezaron en algún momento a decir los Rebel Cats son unos vendidos, le tocan a puro hipster, sí, ya se vendieron, como estas patañas, estas cosas, no sé, como que ese discurso tan trillado, tan gastado, tan chavito de prepa, ¿no? O sea, en un momento yo lo dije, yo lo hice cuando yo andaba como con mi mohawk y tal, y tenía mi banda de punk, y que me dio mucho coraje. Es una estupidez lo que pasó ahorita con Metallica. Con Master of Puppets. Que es se me hace, o sea, te lo juro que lo vi y digo, no puede ser, o sea, ¿en serio? O sea, no puede ser que esto vuelva a pasar y que se repita el mismo patrón. Yo me acuerdo que me dio mucho coraje que Green Day se hiciera popular, me dio mucho coraje que The Offspring se hiciera popular, me dio mucho coraje escuchar a Rancid en Alfa Radio, o sea, ¿sabes? Porque dices, no, o sea, son mis bandas, o sea, en un momento estás chavito y te crees dueño de las bandas, dueño de una escena, y cuando se hacen popular, porque son grandes bandas, porque tocan muy bien, porque son creativos, porque tienen buena imagen, un buen show, buenos discos, ya obviamente vas creciendo y dices, qué idiota, o sea, no, y ¿sabes? que además qué tonto, qué absurdo.
Y que no ves cosas que... O sea, por ejemplo, hay una historia acerca de Rata Blanca, la banda argentina heavy metal. Ellos vinieron... son argentinos. Sí, son argentinos. Yo siempre creí que eran españoles. Ajá, yo siempre creí que eran como de amigos de Mago de Oz. Sí. Ajá, son iguales. Son del barrio de Flores de Argentina. Ajá. Pero ellos vinieron a México porque Cristian Castro era muy fan de Rata Blanca. O sea, él desde morrito ha sido metalero, ¿no? Que cante pop es otra cosa, pero él le encanta el metal. Y entonces él escuchaba a Rata Blanca y le dijo a su mamá, tráelos a México, tráelos a México, tráelos a México. Y por eso vinieron la primera vez a México a cantar al programa de Verónica Castro. No sé si... Mala Noche Ajá, Mala Noche no. No sé si en ese inter hayan hecho conciertos, supongo que sí. Pero digamos que pues parte fue por eso. O sea, y obviamente mucha gente no se supo porque no había internet. Pero si se hubiera sabido, se hubiera habido mucho hate, así de ¿cómo es posible? Sí, claro. ¿No? Pero, si tú hubieras sido el poder de Cristian Castro, ¿qué banda hubieras pedido en su momento? Así de morrito, así de, traigan que trajeran, a México. Exacto. ¿De niño? Sí. Más bien, me hubiera pedido que me dejaran ir a los conciertos de las bandas que me gustaban de niño, pero pues, mi mamá jamás me dejó porque mis papás, curiosamente... Irónicamente, perdón, le tenían pánico a las multitudes. O sea, mi papá jamás me llevó al estadio de fútbol. Jamás. O sea, es lo que platicamos antes de empezar el podcast, ¿no? Sobre que, pues, sí, realmente no tengo como tanto esa cultura del fútbol. Y tampoco me llevó a conciertos, ni tampoco me dejó ir a conciertos. Entonces, mi primo más grande... Tía, no pasa nada, mira que es en asientos, tengo boletos, tal, déjame llevarlo a... ¿Es Elton John? No, a Guns N' Roses, o sea, Guns N' Roses, ¿no? Cuando venían creo que con el Appetite for Destruction. En el 92 y 93 vinieron. Sí, o sea, estaba muy niño, pero yo estaba así súper clavado, conociendo bandas, que eran los cumpleaños de mis amigos en la primaria, y todos echando la cáscara en la calle o en el jardín, y yo adentro con los papás, vete, ahorita vamos a la farmacia por un cassette de 90 La participación minutos. especial de Fierro Viejo. Ah, sí. Ajá, sí, ese es nuestro quinto Beatle. Siempre aparece en el podcast, sí. Y entonces yo le decía a los papás, bueno, más bien me pasaba yo los cumpleaños de mis amigos con los papás y ellos grabándome tapes de 90 minutos, de Led Zeppelin, Black Sabbath, Guns N' Roses, Pearl Jam, Nirvana, Metallica, etcétera, ¿no? Entonces... Más bien me hubiera gustado en ese entonces ver a Guns N' Roses, a Bon Jovi, a Poison, a Motley Crue, a Van Halen, a Robert Plant y a Jimmy Page, o sea... Sí, pues todos los que vinieron, ¿no? Tu papá le dejó de tener pánico a las multitudes después de verlas desde el escenario. Sí, sold out, ajá. Sí, bueno, quién sabe, tal vez tuvo algo que ver que regresar a tomar, porque a mi papá yo crecí con mi papá sobrio, él fue alcohólico anónimo, 26 años, y regresó a tomar cuando empezamos Rebel Cats. O sea, la mala influencia soy yo. Entonces le dije, vamos a hacer la banda Rockabilly, la hicimos, y de repente pues llegaba el catering y chelas, y de repente se escucha el tst, que volteo y mi papá, yo, así en cámara lenta. Y ya después dije, wow, imagínate que te sabe un trago de chela después de 26 años. Sí. Debió haber sido un súper mega trago. No, se la tragó, o sea, se le echó, o sea, una botella de chela se le echó en segundos. Ya. En un episodio de Chelas y Bandas vino el Abulón. Sí, lo que te iba a decir, como el abulón con la carne. Sí. Y tenía, creo que 6 meses, nos contó, tratando de ser vegano por su pareja. Sí, claro. Y entonces le ponen los panchitos enfrente. No. Y yo hasta le dije, ¿te acuerdas? Le dije, oye, no, porque te van a regañar. Lo voy a probar, pues. Y no manches, cuando se metió el pedazo de tocino en la cara, o sea, fue así. Sí, fue de que wow. O sea, sí es dijo, como si probara carne. Ajá, ¿qué dijo? Por primera vez. Es como si hubiera comido carne por primera vez en mi vida. Sí. O sea, estaba... Pidió para llevar, no sé, estaba pero así. Y pues ha de ser una sensación similar. Uy, y casi se nos va a acabar ya el tiempo. Pero yo quería... no lo había probado, perdón. Está increíble. Es increíble. Son maravillosos. Yo soy muy fan de los chiles, pero este es mi segundo... O sea, en mi top 10 este es el segundo. O sea, pedazos de tocino, así, uff. Pero bueno, tenía una duda. Bueno, como parte, digamos, de la... Que me acuerdo mucho, además, creo que fue en un Vive Latino que los vi. Y que se echaron un set sin batería y que tú dijiste que
rock and roll original, rockabilly, no llevaba batería, ¿no? Pero más allá de eso, tú aprendiste a tocar de pie, aprendiste a tocar sentado y tocas muy a menudo por X o Y razón sentado. No, nunca. Ya no pude. Ya no puedo. Ya no puedo, te lo juro. O sea, realmente yo... va a sonar como muy extraño, pero realmente me da igual y no me encanta tocar la batería. No, más bien quería hacer la banda y cantar y show y tampoco conseguí baterista, entonces tuve que tocar yo. O sea, incluso hace algunos años invité a un amigo al Fitz de Gula, de una banda de punk mexicana, y para tocar la bataca, para yo irme al frente y tal. Perdón por estar hablando con la boca llena, pero... No, de hecho de eso se trata y me encanta que lo hagas. Eres de los pocos que sí me vale. Justo, ajá, sí está increíble. Y sí, no, rápidamente les voy a contar la manera más estúpida, más frívola, más... ¿cómo se puede decir? Como... no sé, como... no sé. Mi papá toda la vida me metió instrumentos a fuerza. No, rápido, les cuento. Cuando iba yo en el kinder, mi papá no quiso comprar tele. A pesar de que, o sea, tenía para comprarlo, o sea, no era por no poderme comprar una tele, pero él no quería tele. Entonces, toda o sea, gran parte de mi niñez la pasé con sus puros vinilos y sus puros tapes. Y me compraba los muñecos, pero yo tenía mis Thundercats y a mi todavía muñecos de Star Wars, ¿no? Y pues, o sea, realmente no sabía el He-Man y yo inventaba las historias porque no sabía realmente de qué era, ¿no? O sea, y ya hasta cuando, ya creo que primero de inglés, primero de primaria, fue así como escuchar a mis amigos, ay, ¿viste el capítulo de las Tortugas Ninja? No, wow, ¿qué son las Tortugas Ninja? ¿Qué? No tienes, o sea, ¿no has visto las Tortugas Ninja? Yo la no. La película de Tommy Daly, ¿no? Sí, casi el episodio. Entonces yo, papá, cómprame una televisión. Ya, así, bueno. Pues sí, ya. sí, son ese episodio. Entonces, sí, o sea, mi papá toda la vida me quiso comprar, me compró instrumentos más bien. Y no, pues, por eso con mi hijo ha sido como muy padre, muy natural. Él lo ha agarrado por sí solo. Porque realmente le interesa, porque lo siente, porque lo disfruta y no porque yo se lo haya metido a fuerza. Entonces mi papá siempre me lo metió a fuerza y pues, siempre he sido como muy rebeldillo y dije, ay, no, o sea, me compraba así, no sé, una Epiphone metalera increíble, ¿no? Negra, así como con... Y yo, sí, esta es la guitarra, está poca madre, pero se ve chingona, ¿no? O sea, no me interesa, o sea, me iba de pinta de las clases de guitarra, me iba de pinta de las clases de batería para irme a patinar, ¿no? Patineta. Ah, justo te iba a preguntar eso, porque tu hijo también patina. Sí, entonces de hecho, iba natural. Aquí cerca en el kiosco... Morisco. El kiosco Morisco. Bueno, por acá. Ahí me salía de la Casa de Cultura de Santa María la Ribera, que venía hasta acá. Y me iba a patinar con mis cuates de ahí del kiosco, ¿no? Entonces, sí, realmente la música, ¿no? O sea, me gustaba muchísimo la música, cosa que a mis amigos no les gustaba, no les interesaba. Pero tocar no me interesaba, ¿no? Yo siempre me clavé más en el dibujo, en la pintura. Entonces, fue hasta que mis amigos, cuando mis papás se iban así de que, ay, nos vamos a ir a una fiesta, nos vamos a ir no sé qué, iban mis amigos a la casa, compramos caguama. Y yo tenía ahí una batería que me compró mi papá. Entonces llegaban mis amigos con un bajo, con una guitarra, y güey, pues vamos a llamear, vamos a sacar rolas, vamos a tocar unos covers, Ramones, Misfits, Rancid, de 2 minutos, no sé, ¿no? De punk. Y pues me la sabía, ¿no? Y de repente fue un día que dicen, oye, ahí tenemos una fiesta, y nos invitan a tocar, pues vamos, ¿no? Yo, pues vamos. Entonces ya empezamos a tocar, y terminaba la rola, y dije, ay, güey, ese primer aplauso fue de, ay, güey, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando, no? O sea, y ya, ¿no? Así hasta el final, otra, y dije, ay, no, pues bueno, ¿cuál no sabemos? No me acuerdo, hay que repetir rola, a ver, échate Blitzkrieg Bob otra vez, hey, Bob, let's go, y ya, no se arma el slam, el mosh pit. Y yo dije, güey, qué chingón ver eso, o sea, como prender a la banda, como hacer que se muevan, hacer que bailen, hacer que... Está increíble, ¿no?
Y ya al final, llega, me acuerdo de la casa, y así, ¿no? Cartón de caguamas, tal, y oye, pero pues, ¿cuánto tenemos? No, son para ustedes. Y yo, cerveza gratis. ¿Qué? Increíble. ¿Qué? O sea, y llega una chava y me dice, oye, tú eres el baterista, ¿verdad? Y yo, güey, sí, la ecuación, así. Sí, o sea, dije, ¿qué, güey? O sea, por eso digo que es tal vez muy superficial y muy absurdo, pero sí, yo creo que el poner a bailar a la gente, el provocarle algo a la gente, el hacer que la gente cante, que baile, que haga mosh pit, slam, que eso fue lo que dije, wow, me atrapó y dije, no, o sea, tengo que tocar. Entonces, por ahí. Ya nos pasó como en los antros, ya nos metieron la música para indicarnos que tenemos que acabar. No, es que ahorita que te escuchaba eso es como muy chistoso porque, o sea, no había conocido una historia así. O sea, normalmente es al revés, ¿no? Es, papá, quiero una guitarra, ¿no? Cállate. Sí. Papá, quiero una guitarra. Sí. Y la otra es que tú sí le pudiste haber aplicado a una chava, la de Netflix, la de te mentí, no tengo Netflix. Es decir, pues, vamos a ver la tele a mi casa. Es decir, pues te mentí, no tengo tele, no me la quieren comprar. Sí, literal. Sí. Yo tengo 2 preguntas rápidas antes de terminar. Este diseño, ¿alguno de tus tatuajes lo diseñaste tú? ¿Y cuánto tiempo tardas en peinarte? Sí, pues muchos, la mayoría yo los diseñé, obviamente pues, no soy tatuador porque me han dicho, es que tatúa, le digo, no, creo que le tengo mucho respeto al oficio, al arte del tatuaje, pero sí, la mayoría, o sea, los he diseñado, por ejemplo, mi hijo, yo lo diseñé, digo, también tengo varios amigos tatuadores que me encantan. Y la otra es... ¿Cuánto tiempo tardas? Pues no sé, ha variado mucho, depende de la cantidad de cabello que tengo en ese momento. Por ejemplo, me corrieron de la universidad. Una de las razones por las cuales no tuve derecho a un examen final fue porque siempre llegué tarde a la primera hora por hacerme un quiff así increíble. Entonces siempre llegué tarde a esa clase y todas las faltas hicieron retardos y los retardos... los retardos hicieron faltas y se acumularon tantas faltas que no tuve derecho al examen final, ¿no? Entonces fue de las cosas más estúpidas, pero pues bueno, por eso tuve que recursar. Y pues porque me tardaba un chorro. La versión rockabilly de Amandititita en Antes muerta que sencilla, ¿no? Sí, no, pues no sé, ahorita como unos 15 minutos, yo creo. Ok. Algo así. Bien, es un buen tiempo. Y bueno, próximas tocadas, sencillos, ya para finalizar. Sí, estamos casi por lanzar sencillo. Creo, si los tiempos se acomodan, queremos hacer un vinilo de 45. Son los tipos para los que no saben que es 45 revoluciones. De al lado A al lado B, no sé, como se usaba en los 50s. Viene con todo esto que te digo del horror Billy. Y los shows pronto vamos a anunciar. Vamos a hacer todavía... hace poquito que regresamos como a los escenarios. Hemos estado haciendo festivales, ferias. Y ahorita pues voy a anunciar otros festivales, ferias. Y pues nada, vamos a hacer varias cosas en varios lugares del Estado de México. Pero síganos en redes sociales, a mí o a Rebel Cats. A los dos. Sí, a Vince y a Rebel Cats. Y también sigan a Kenny Lo. Soy Kenny Lo. Sigan a Arturo, el editor. Y sigan a Playboy MX en todas las redes sociales. Y pues síganos aquí en Chelas y Bandas en el siguiente episodio. Vince, un honor. Muchas gracias. Amigo. Así. Se nos fue el tiempo súper rápido. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo Chelas y Bandas.